Me parece que se debe discutir el tipo de Estado que se requiera para avanzar hacia el desarrollo, el papel de las instituciones a fin de dar sustentos a los cambios que la sociedad exige y del tipo de políticas públicas necesarias para avanzar en el desarrollo y poder superar las desigualdades. Para discutir un poco, por ejemplo, la efectividad de la política económica, me parece que hay que considerar dos hechos importantes. En primer lugar, es innegable y parece una verdad de perogrullo que para poder gastar más se debe recaudar más. Sin embargo, si nosotros hacemos una revisión del comportamiento tributario de los países de la región, al menos en 2008, se puede notar, por ejemplo, que en países como México, igual que Haití, los ingresos por concepto de impuestos no llegan a representar ni siquiera el 10% de su Producto Interno Bruto. Una carga sumamente baja para los estándares internacionales, si bien en algunos casos esos ingresos tributarios son complementados con otros, fundamentalmente mediante el cobro por derechos de extracción de petróleo o gas. Es fácilmente previsible entonces que cuando la recaudación total de un país no llega ni siquiera al 25% de su PIB, su gasto público será particularmente insuficiente en términos de su componente social, en el de la inversión o en el de ambos. Un segundo aspecto a considerar, me parece importante, es que en aras de la equidad no solamente el gasto social debe ser redistributivo, sino también la recaudación tributaria. Podemos notar la siguiente, por favor, un ordenamiento que se tiene de países en base al coeficiente Gini para 136 países. La mala distribución del ingreso en América Latina quizás nos sorprende, pero por ejemplo, ¿qué explica que un país como Chile esté en la posición 16 sobre 136, ¿no? Cuando este país ha tenido un ritmo alto de crecimiento durante más de 2 décadas y ha disminuido su pobreza de manera significativa. La respuesta es que el sistema tributario chileno es particularmente regresivo. La recaudación total del impuesto sobre la renta apenas llega al 40% de la obtenida, por ejemplo, sobre los impuestos del consumo. Así, cuando el gasto social pueda apoyar con éxito a la población más pobre, es innegable que con un sistema tributario regresivo puede resultar aritméticamente imposible tener una buena distribución del ingreso. En base a esto, me parece que la implementación de reformas que permitan la adopción de sistemas tributarios más eficientes y equitativos, que promuevan el crecimiento económico y favorezcan la distribución del ingreso, son temas de debate que continúan abiertos. La necesidad de implementar una reforma amplia tributaria en México se hace evidente entonces por 3 hechos. En primer lugar, la fuerte dependencia que tenemos de nuestros ingresos fiscales con respecto al petróleo, los bajos niveles de recaudación y la necesidad siempre vigente de cerrar las brechas de la desigualdad. Bueno, yo voy a presentar algunos resultados en base a unos modelos de simulación que construimos como parte de un proyecto para el Programa de las Naciones Unidas. Es un modelo que simula la recaudación del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado junto con el IEPS. Son modelos aritméticos de carácter estático que están desarrollados bajo un marco de equilibrio general. Y bueno, los simuladores y la descripción detallada de estos están disponibles para quien quiera consultarlos, quiera replicarlos y quiera utilizarlos para algún tipo de análisis en la dirección que ahí aparece. La siguiente. Bueno, en términos generales, esta es la reforma fiscal que estaríamos simulando. Aparece la reforma que estaba siendo propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la aprobada para el 2010, ¿no? La vigente en 2008. Se destaca fundamentalmente, al menos en términos del ISR, el incremento a las tasas de régimen general al 30%, y en el caso de las personas físicas se ajustaron los rangos a las tarifas del ISR, incrementando la tasa máxima un 30%. Con relación al IVA, se incrementó la tasa general del impuesto del 15 al 16% y en la zona fronteriza se incrementa del 10 al 11%, manteniéndose la tasa al 0% aplicado a alimentos y medicinas. Y también se presentan los cambios que se dieron en el caso del IEPS. Bueno, en base a esto, nosotros hacemos nuestras estimaciones y obtenemos los siguientes resultados. En primer lugar, se calculan los ingresos brutos grabados, además del monto de las cuotas de la Seguridad Social y la recaudación bajo los 2 esquemas.
Observarán ustedes que lo único que cambia entonces de un periodo a otro o de un esquema a otro es la recaudación del ISR, porque nosotros estamos suponiendo que todo lo que tiene que ver con las contribuciones a la seguridad social permanecen inalteradas, ¿no? Eso no cambia, solamente cambia eso. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos entonces los resultados, la contribución a la recaudación y la incidencia del ISR por decil de ingreso de las familias de nuestro país, ¿no? En los dos escenarios se puede ver que existe una aguda concentración de las contribuciones de la recaudación y las cuotas en los últimos deciles. Más del 90% de la recaudación del ISR proviene de los tres últimos deciles de ingreso. La reducida base de contribuyentes se explica fundamentalmente por la aguda concentración del ingreso y por el tamaño del sector informal de la economía. Además, la aplicación del subsidio al empleo genera una reducción importante en la recaudación. Se estima, al menos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta un estudio, que en 2004 solamente un tercio de los contribuyentes registrados formalmente realizan el pago efectivo al ISR. En materia del IVA también tenemos los resultados. Se observa que la tasa efectiva promedio del IVA y IEPS como porcentaje del gasto se incrementa al 6.7% en el esquema 2008 y pasa al 7.16%. La recaudación bajo los esquemas muestra una menor concentración en el caso del ISR, pero nuevamente los tres últimos deciles son quienes realizan la mayor contribución en el pago total de impuestos. Se distinguen efectos redistributivos en la reforma 2010 que pueden superar, me parece, los efectos positivos en términos de recaudación, aun cuando el aumento en el gasto por concepto del IVA es mucho mayor en términos absolutos en los hogares con los ingresos más altos. En términos relativos, la carga resulta similar hacia los hogares más pobres. Sin embargo, aunque se observa una concentración no tan cargada hacia los últimos deciles del pago de los impuestos, como en el caso del ISR, son los últimos deciles de ingresos que nos colocan la mayor carga fiscal. Presentamos algunos resultados respecto a cuáles son los efectos de la distribución del ingreso de esta manera. No se parece mucho, bueno, les comento. Se presenta la participación de los ingresos antes y después de impuestos para cada decil de ingreso bajo los diferentes esquemas fiscales. Se observa que la participación de los impuestos es menor a la participación de los ingresos en los primeros 8 grupos, lo que podría indicar cierta progresividad de ambos esquemas. Esto se aprecia también si se compara la participación de los ingresos antes de impuestos y después de impuestos indirectos. Nuevamente, en los primeros 8 deciles hay una mayor participación del ingreso después de impuestos directos que la observada para los ingresos antes de impuestos. Son los hogares de los últimos deciles quienes constituyen la proporción más importante de la base contribuyente de los impuestos directos. La siguiente. Y hacemos también algunas estimaciones para calcular efectos redistributivos y de progresividad de la reforma fiscal. Lo que tenemos entonces es que los valores del índice de Gini nos están indicando que los esquemas tributarios de forma agregada tienen un papel distributivo positivo en proporciones muy similares. En ambos casos el valor del índice se reduce al estimarse para el caso de los ingresos antes de impuestos y posteriores a esos. La reforma fiscal aprobada para 2010, aunque ligera, tiene un mejor efecto redistributivo que el esquema vigente en 2008. Cuando se realiza el análisis por tipo de impuestos, se matizan un poco los resultados, pero sin contradecirlos. En primer lugar, se puede observar la importancia que en términos redistributivos tienen los impuestos directos. Bajo el esquema 2010, el valor del índice de Gini se reduce cuando se estiman los ingresos después del pago de estos impuestos, aun cuando el efecto redistributivo no sea el mismo. En el caso de los impuestos indirectos, los resultados nos indican, contrariamente, cierta regresividad en los dos esquemas. El índice de Gini es menor al obtenido para el ingreso antes de impuestos y aumenta ligeramente en relación con el índice calculado para los ingresos después de impuestos indirectos. En base a todo esto, yo quisiera presentar algunas conclusiones, algunos comentarios en base a los resultados que nosotros hemos obtenido. Me parece que cuando simulamos la reforma fiscal 2010, considerando la estructura de impuestos directos e indirectos, esta muestra una mayor tendencia a la progresividad que bajo el esquema 2008. Es evidente que la progresividad se basa en la estructura de los impuestos directos, ya que los impuestos indirectos, como es el IVA y el IEPS, resultaron particularmente regresivos. Por lo anterior, es necesario plantear cuáles son las condiciones para un sistema tributario eficiente en términos de los objetivos redistributivos que se les asignan a estos impuestos. Se debe discutir la factibilidad de sustituir los impuestos por una política de transferencias
con el propósito de mejorar la distribución del ingreso. ¿Sí? Y finalmente, me parece importante que se tiene que evaluar también la necesidad de una modificación de largo alcance que incluya la corrección de esquemas más regresivos en aras de ampliar la recaudación por la vía de los impuestos progresivos. Una reforma fiscal integral debe contemplar entonces la eliminación de los tratamientos de excepción y los regímenes especiales integrados al sistema tributario. De igual forma, se deben acabar con los altos niveles de evasión e incumplimiento de las obligaciones fiscales, mejorando los procedimientos administrativos. Una mayor eficiencia recaudatoria permitiría implementar esquemas de transferencias sociales, favoreciendo la redistribución del ingreso mediante mejores servicios de educación, salud y programas asistenciales. Muchas gracias.